La clase anterior se profundizó en los tipos de convertidores de frecuencia y la tarea asignada fue profundizar en el convertidor de 6 interruptores con una etapa de rectificación, es decir, un convertidor indirecto. Para este caso vamos a hacer énfasis en lo que sería la obtención de las señales de control para este sistema. Entonces recordemos que las señales de control deben ser creadas de tal forma que creen un campo magnético rotacional para este sistema. Para ello vamos a utilizar dos señales. Una señal va a ser la señal portadora y la otra va a ser una señal sinusoidal, que es una señal moduladora. La señal portadora para este caso la estamos sacando de este bloque que se encarga de repetir una secuencia. Para ello le damos los valores de tiempo y los valores que va a tener en sus respectivos tiempos. Como lo que se desea es una señal triangular, entonces para este caso los valores de tiempo van a ser 1, 2, 3, 4 estados en este caso. En donde las magnitudes pueden cambiar, en este caso vamos a dejarlas de 1 a menos 1 y 0. Entonces en el primer estado, que sería 0 en tiempo, va a estar en 0. En el segundo estado, que sería 1 en tiempo, vamos a ir acá escribiendo acá el vector de tiempos y el vector de valores, que en este caso entonces en el tiempo 0 estaría en 0, en el tiempo 1 va a estar en 1, en el tiempo 2 va a estar en 0, en el tiempo 3 se va a encontrar en menos 1 y en el tiempo 4 se va a encontrar en 0. Ingresaríamos estos valores en el MATLAB, que serían entonces el vector de tiempo sería 0, 1, 2, 3, 4 y en valores va a ser 0, 1, 0, menos 1 y 0. Aplicar OK y automáticamente la forma de la onda se va a presentar como la queremos obtener, como se ha diseñado. En este caso, la señal sinusoidal, MATLAB es la basada en las muestras, en este caso la vamos a ver basada en el tiempo. Ingresamos la frecuencia con la salvedad de que está en radianes sobre segundo, es decir que en este caso debemos expresarlo como la velocidad angular, que sería 2 por pi por 60 para que la frecuencia sea de 60 Hz, y vamos a dejar esta primera señal en 0 grados de desfase, es decir, en fase con el sistema. Ahora, la señal portadora debe tener un múltiplo de frecuencia entero de la señal moduladora. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la comparación se realice de forma periódica igual para este sistema. ¿Cómo sería eso? Entonces, para este caso, nosotros tenemos que la frecuencia de la señal sinusoidal es de 60 Hz, ¿cierto? Es decir, que si las dos frecuencias son iguales, las comparaciones se van a realizar en el primer periodo de una forma y en el segundo periodo la comparación vuelve a ser exactamente la misma. ¿Por qué? Porque las dos señales se encuentran sincronizadas. Para ello debemos cambiar el periodo de la señal triangular. Vamos a verificar cómo se puede cambiar este periodo. Si nos fijamos, en este caso tenemos 1, 2, 3,
Bueno, espérense que acá me faltó uno. 1, 2, 3, 4 estados. El periodo de la señal triangular debería ser 1 sobre 60, que sería el periodo completo, pero es que nosotros lo tenemos dividido en 4 tiempos. Es decir, que al final este último tiempo debería ser 1 sobre 60. Para ello podemos multiplicar este sistema por 1 sobre 60 y como son 4 estados, entonces por 4 y de esta forma ya estaría corregido. En el primer estado sería el tiempo 1 sobre 60 por 4. En el segundo estado sería 1 sobre 60 por 4, pero entonces no sería 1, sino que sería 2 hasta llegar al último tiempo que sería 1 sobre 60, que equivale a 4 sobre 60 por 4, ¿no? Entonces nos dirigimos al MATLAB y realizamos la corrección en la señal portadora. En este caso la tendríamos que multiplicar por 1 dividido en 60 por 4. Le vamos a aplicar OK. El tiempo de simulación también lo cambiamos. Vamos a decir que queremos que esto se simule por 3 ciclos, que sería 3 dividido en 60. Y lo otro que se debe sincronizar es la forma en la que se visualizan las señales. Entonces en este caso vamos a agregar un scope. Bueno, esperemos que se está guardando el proyecto. Y vamos a agregar en Sinks un scope para visualizar las señales. Entonces las características del scope es que lo que él va a hacer es un muestreo cada cierto tiempo. Es decir, este valor debe ser bajo para alcanzar a apreciar con precisión el sistema y vamos a eliminar el límite de datos almacenados para el osciloscopio. Adicional a ello vamos entonces a agregar un multiplexor para visualizar las dos señales en un solo osciloscopio. Entonces lo que se debería apreciar en este caso sería la señal moduladora 60 Hz, la señal portadora a la misma frecuencia y las dos señales en perfecto sincronismo, que es lo que tenemos en este caso. Ahora, ¿qué sucede? Que para cambiar las magnitudes se puede cambiar la amplitud de la señal portadora, es decir, si cambiamos esta señal y le ponemos, por decir algo, a la salida una ganancia de 2, la amplitud de la señal portadora va a cambiar, en este caso va a ser 2 veces, y las comparaciones pueden llegar a cambiar haciendo que los ángulos de conmutación cambien. Entonces, para tener más ángulos de conmutación, vamos a aumentar la frecuencia de la señal portadora a 3 veces esta frecuencia, es decir, 180 Hz en este caso. Entonces ahora en un ciclo de la moduladora vamos a tener 3 ciclos de la portadora y aparecen más valores para comparar. Si nos fijamos en un periodo, las señales están perfectamente en sincronismo en este caso.
¿Qué se debe tener en cuenta adicional? Entonces sucede que la señal portadora también se va a comparar para las otras señales con dos moduladoras diferentes que se encuentran desfasadas 120 grados, es decir que aparte de ser múltiplo entero, también debe ser para estos casos múltiplo entero de 3 veces esa frecuencia para que la señal también sea periódica con las otras dos moduladoras, ya que la primera va a estar desfasada. Entonces en radianes 120 grados serían 2 pi tercios. Aplicar OK. Le dimos utilizar una señal externa. Y la siguiente entonces estaría a 240 grados, que serían 4 pi tercios, ¿cierto? Aplicar OK. Y al realizar la misma comparación con estas señales, se debería presentar un sincronismo para estos casos. Es decir, que las comparaciones deben ser iguales y para eso debe ser múltiplo entero de la fundamental y también múltiplo de 3. En este caso estamos empleando 180 que cumple con esas dos condiciones. Entonces si nos fijamos, cuando esta señal está en 0, acá parece que coincide a la perfección la sincronización, y en la segunda etapa también coincide a la perfección con la sincronización que se ha planteado. Es decir, inicia en 0 y al mismo tiempo que inicia la moduladora, inicia la portadora. Ahora, ya con las tres moduladoras y la portadora, lo que faltaría es discretizar estos valores. Entonces, para discretizarlos, lo que se va a hacer es realizar una comparación. Entonces, cada vez que se intersecten estas dos señales, va a conmutar. ¿De qué forma podemos hacerlo fácilmente? Entonces resulta que los intersectos se pueden determinar mediante una operación matemática. Si a la señal sinusoidal le restamos el valor de la señal triangular, eso va a ser igual que cuando se están intersectando estas dos señales, es decir, en este punto donde son iguales, el valor de dicha señal va a ser 0. Entonces podemos tener ángulos de conmutación para este caso con la relación de que la señal sea 1 o sea 0 cuando se presente que uno de estos dos valores es mayor al otro. Si queremos tomar un 1 cuando la señal sinusoidal es mayor a la triangular, debería ser cuando la diferencia sea mayor a 0, que sería en este caso. Y si queremos, bueno, vamos a hacerlo así. Entonces vamos a irnos acá en operaciones matemáticas. Ya tenemos la. Entonces acá en valores lógicos, operaciones lógicas, sacamos el comparador. Pero entonces acá hay otro que no se le debe insertar el valor. Entonces acá estamos diciendo si es menor a 0. La que planteamos ahorita era si es mayor a 0. Y si le damos simular, entonces vamos a tener que él nos va a marcar un 1 cada vez que la señal moduladora sea mayor a la señal portadora, y estas serían las señales de accionamiento para
nuestro convertidor en este caso en particular. Si sacamos las señales para los otros sistemas, van a ser similares, con la salvedad de que van a estar desfasadas Vamos a ver esta de forma rápida. Se van a encontrar desfasadas 120 grados con respecto a la primera señal, debido a que son la misma comparación de señal moduladora y portadora en este caso. ¿Cómo cambiar las señales de conmutación? Fíjense en que si cambiamos la amplitud de la señal moduladora, por decir algo, le decimos que ahora es la portadora, le decimos que ahora es 1.5 veces. Fíjense en que la forma de onda cambia en este caso porque cambió la relación de la señal triangular. Ahora, para el convertidor necesitaríamos 6 señales. Hasta el momento tendríamos 1, 2, 3 señales. Recordemos que en las ramas las señales son la negación de una señal. Entonces, con el operador lógico de negación podemos obtener las otras dos señales de conmutación para este caso. Entonces, ¿de qué forma sería eso? Entonces, en operaciones matemáticas, en operaciones lógicas del MATLAB, nos vamos a los operadores lógicos, y en los operadores lógicos elegimos una negación, aplicar, OK, y con la negación tenemos entonces las tres señales que nos harían falta: la negación y la negación. Solo faltaría el convertidor. En este caso, como es un ejemplo, voy a utilizarlos con los conmutadores convencionales. Entonces, en SIM-SK, en SIM Power System, tecnología especializada, en electrónica de potencia, en el caso mío voy a emplear los interruptores ideales. Esperemos que lo agregue. Listo. A este bloque le voy a quitar las medidas para que nos queden solamente tres puertos, que sería entrada, salida y la señal lógica de compuerta. Recordemos que para el conmutador, para el convertidor, necesitamos 6 de estos, en donde los 6 se encuentran conectados a una fuente de corriente directa en la primera terminal, la terminal 1, y en la terminal 2 se encuentran conectados al negativo de esta fuente. Listo. Y entonces para las ramas voy a empezar con
con la primera, tendríamos que la primera señal sería la señal de salida y la del interruptor de abajo la negación, la señal de salida, la negación, la señal de salida y la negación. Y para verificar el funcionamiento del convertidor, entonces vamos a medir los valores de voltaje. Recuerden que los voltajes que medimos son voltajes de línea, es decir, en este caso si queremos el voltaje AB sería el voltaje A menos el voltaje B, el voltaje BC, el voltaje B menos el voltaje C, y el voltaje CA sería el voltaje C menos el voltaje en A. Y para ver las tres señales, entonces podemos emplear un scope, y a ese scope le decimos que tiene 3 puertos, aplicar OK. Le damos en simular. Ok, se nos olvidó el bloque con las librerías que está acá. Terminó la simulación y entonces nos percatamos de que en este caso tenemos tres señales en corriente alterna desfasadas 120 grados entre sí para estos casos. Entonces acá se alcanza a apreciar los 120 grados de desfases entre las tres señales, y con la particularidad de que las tres formas de onda son similares. ¿Qué sucede? Entonces, para evaluar estos parámetros podemos emplear el valor RMS. Entonces, acá en control y medidas, en medidas se encuentran unos bloques, y en este caso podemos emplear el RMS. Si quieren mirar el RMS de las tres señales, lo podemos hacer. Lo que se debe es dejar claro la frecuencia a la cual se están tomando. En este caso él tiene un valor de 120 como valor inicial. Si quiere lo dejan en 0 para que el primer valor que les muestre sea el valor RMS del sistema. Y otra salvedad es que en este caso la fuente de voltaje es de 100 voltios, es decir que la amplitud pico de este sistema va a ser 100 voltios. Si visualizamos, entonces podemos agregar en este caso unos displays que nos van a mostrar el valor RMS, que es un valor que debe ser constante porque estamos hablando de señales periódicas y deberían ser iguales los tres. Listo, entonces fíjense en que en este caso tenemos un valor RMS de 56.39 voltios a la salida de este convertidor, con una característica que es un convertidor de trifásico de corriente alterna. Para cambiar la amplitud de las señales, lo que se debe hacer es cambiar la amplitud de la fuente de voltaje. Esto se hace únicamente para que el valor RMS pueda llegar a ser el valor nominal deseado, es decir, si quisiéramos que los voltajes de línea tuviesen un valor RMS superior a 200 voltios, pues la fuente de voltaje debería ser 2 veces ese valor, o raíz de 2 veces ese valor, es decir, con 300 voltios o 320 voltios vamos a poder llegar a
a valores de voltaje superiores después de que el valor de la fuente de voltaje sea el adecuado, es decir, en este caso creo que es dos veces el valor del valor RMS que se desearía. Se debe realizar cambios en la comparación de moduladora portadora. Entonces, lo primero que observan acá es que hay pocos ángulos de conmutación por la baja frecuencia. Para aumentar la frecuencia, entonces simplemente podemos aumentarlo. En este caso lo acabo de aumentar a 10 veces. Y si cambio, bueno, por el momento solo voy a cambiar frecuencia, listo. Entonces en este caso la frecuencia de la señal portadora aumentó y van a aparecer muchos más ángulos de conmutación en este sistema. Fíjense en todos los ángulos que aparecen, las formas de onda siguen siendo iguales, desfasadas 120 grados entre sí. Y otra forma de cambiar la comparación sería cambiando la amplitud de la señal portadora. En este caso la estoy cambiando y fíjense que con este cambio tenemos ahora 283 voltios RMS. Y entonces todo esto se cambia porque al final lo que se está alterando es el número de veces que se realiza la comparación y los puntos intersectos, cambiando la amplitud de la señal portadora. Entonces esta sería la explicación más general de este convertidor, de esta metodología para obtener las señales de control. Quedo atento a cualquier duda o pregunta. ¿Qué deben verificar? Si su convertidor está funcionando de forma adecuada, los tres valores de voltaje RMS deben ser iguales y no deben cambiar en el tiempo. Es decir, que si le pongo a este, por decir algo, 5 ciclos, y empezamos a simularlo, después de que él calcule un valor RMS debe permanecer constante. Eso indica de que la señal es periódica y se está efectuando de forma adecuada las señales de control para el convertidor.